No, no digamos eso. Voy a hablar un poquito de Saint-Exupéry, sobre todo de su libro El Principito. Pero para volver al Principito con una relectura, porque por ahí quedó encasillado en una novela infantil, en una fuente inagotable de citas para tarjetitas de buena voluntad, de amigos, de no sé qué, y se pierde un poco el contexto de la novela que es muy interesante y mucho más rico si lo vemos desde ese lugar. Saint-Exupéry pertenece a una generación que se llamó la generación ética, que son una serie de escritores que entre el año 1925 y 1930 empezaron a emerger en Francia, como Malraux también, como Giono, Aragón, bueno, varios que empezaron a correrse del camino de la novela como solo contar una historia. Bueno, nunca fue la novela solo contar una historia, pero digo, hay novelas, y la novela del siglo XIX es predominantemente de narración, de contar la historia que va sucediendo, argumentativa, y estas nuevas novelas son más, tienen una cruza con una especie de tesis filosófica, porque lo que intentan plantear estos autores es su visión de la vida, ¿sí? Y cómo debería ser el mundo. Por eso se la llamó ética, porque la ética, como todos sabemos, es una especie de, bueno, es la construcción de un hacer, del buen hacer, digamos. Y a diferencia de la moral, no es normativa, porque la moral es normativa, esto está bien o esto está mal. Una ética es una construcción diferente a esa moral. Precisamente la palabra construcción está ahí como muy fuerte. Saint-Exupéry fue un piloto y esta experiencia lo marca y está en todas sus obras. Hay una obra muy interesante que está muy ligada a la Argentina, que es Vuelo Nocturno, porque él en 1929 viene a la Argentina y se hace cargo de la compañía aeropostal y justamente se ocupa de los vuelos a la Patagonia, de los vuelos nocturnos que tenían su peligrosidad. Y en el libro, en la novela Vuelo Nocturno, precisamente él trabaja sobre esta cuestión de la noche y del vuelo. Y después de un fuerte accidente que tuvo en un viaje que era de Nueva York a Tierra del Fuego, que fue muy grave ese accidente, en el 38 por ahí, en su larga convalecencia en Estados Unidos, escribe una de sus novelas fundamentales, que es Tierra de Hombres, donde ahí sí vemos plasmada realmente esta tesis de cómo debería ser la vida en la Tierra. Su experiencia como piloto y su experiencia en el desierto, que tuvo varias, una vez en Libia, que se quedó ahí un tiempito, o sea, varado en el desierto, y ahí un compañero los pudieron llegar a rescatar, marca no solo sus novelas, sino también su actitud simbólica, poética, porque aparece el desierto como símbolo, aparece el vuelo, el piloto como símbolo, la tierra y el encuentro, ¿sí? En Tierra de Hombres, precisamente, estos dos pilotos que se quedan solos en el desierto se encuentran con un beduino que les da agua, y eso los sorprende enormemente porque eran de culturas contrapuestas, no se esperaban esa solidaridad, y ahí establece uno de sus temas principales, que es el encuentro, Saint-Exupéry. Habla de dos cosas: de la tierra como lugar de aprendizaje, pero de la necesidad de habitar la tierra. Él dice que el hombre ha estado muy preocupado en conquistar y arrasar, y no se ha ocupado de habitar en forma creativa la tierra, de esa conexión más fundamental. Y también del encuentro creativo entre las personas. Él quiere establecer una especie de ética de ese encuentro creativo. Y ahí, en ese encuentro, es donde él encuentra la luz y la belleza, que después se va a desatar en esta forma poética. Cuando él habla de su rol como aviador, habla de que el avión es un instrumento para él, como lo compara como un arado es para un agricultor. Es su forma de vincularse con la tierra a través del aire, en el caso de él, ¿no? Pero él habla de que volar para él es irse de la ciudad, irse de la alienación, irse de lo concreto que apabulla, y de ese lugar que es más de desencuentro que de encuentro. Llega un momento que uno dice, bueno, ¿cómo concilio esto con El Principito? Que me lo regalaron cuando tenía 8 años, y este nene que anda por los planetas, qué sé yo. En 1942, 43, Francia iba perdiendo la guerra, ya estaba la ocupación nazi por ahí. Él está en el exilio y está muy decepcionado. Es una época de gran crisis y desolación, y bueno, él como francés lo sentía muy fuerte esto. Y se da la misión, dice, bueno, mi tarea como piloto acá no sirve, esta guerra es en vano. Y yo se da la tarea de querer levantarle la moral a los franceses. Y escribe 2 novelitas. Una es Piloto de Guerra, que es del 42, y esta otra es Carta de un rehén. Y en el 43 sale El Principito, que es la gran ruptura con su obra anterior. Pero es una ruptura estilística, no es una ruptura temática, ¿sí? Porque El Principito precisamente es como una escuela del encuentro, ¿no? Este chico
que se encuentra con todos los modelos posibles de seres humanos que conocemos, de adultos, que se va decepcionando, ¿sí? Esa melancolía por el encuentro verdadero, la melancolía por la creatividad, que también la tiene el piloto en el desierto, esta ida como al encuentro de uno mismo a partir de un accidente en este caso. Los dos sienten una melancolía por la creatividad y una melancolía por el encuentro verdadero con otras personas. El piloto casi no tiene vínculos, cuando empieza a recordar se da cuenta de todo lo que ha fingido en su vida y digamos, qué faltas de profundidad que son sus relaciones, como él queriendo darle al otro lo que se espera que haga un adulto, en vez de, y habiendo enterrado consigo, no sé, su parte artística, por ejemplo. Y el Principito le pasa lo mismo, fue buscando en uno, en otro, a ver quién le podía dar una respuesta, y salvo el farolero, más o menos no encuentra en nadie el sentido. Entonces se junta esa melancolía, esa decepción, pero el Principito, para cuando llega a encontrarse con este piloto en el desierto, ya hizo otro camino con el zorro, ya empezó a aprender sobre la amistad, sobre otra forma diferente de vincularse, y el piloto lo aprende a través de él. Lo interesante es que ninguno va a ser un maestro irrefutable, ¿sí? Porque estas novelas de tesis a veces está el maestro que acompaña al pobre aprendiz que vive cayendo. Los dos se equivocan, los dos tuvieron un largo camino y los dos en ese encuentro encuentran un punto creativo que los une y que hace como una, digamos, una relación diferente a lo que ellos dos planeaban por separado incluso, ¿no? Este libro llegó en el momento, como digo, de mayor crisis, y es un libro altamente poético. De hecho, las últimas páginas tienen como toda esta luz y esta también melancolía que hay, y esta constante, digamos, proliferación de símbolos que hablan del logro de la tesis de Saint-Exupéry, ¿no? Esto de, bueno, lo que se va a lograr a través del encuentro. Yo creo que es un libro raro para que salga en un momento de guerra, en el peor momento de la guerra. Por eso creo que el contexto del libro hay que rescatarlo, porque él quiso traer, quiso decir, esta era su tesis de trabajo, que el cambio de la actitud existencial era lo que necesitaban. Volver al encuentro, a la creatividad, y a través de ahí llegar a la luz y a la belleza, ¿no? Y me parece que rescatarlo y releer al Principito desde ese lugar es muy interesante, también en tiempos donde, porque enfatizo, era el peor momento de la guerra, y sale un libro que es inocente, luminoso, lleno de símbolos, de poesía, de esperanza, es casi naif a veces esa esperanza de eso. Tiene esas frases como lo esencial es invisible a los ojos, y esas cosas como infantilizadas, pero porque también el autor conecta con esa parte infantil en algún punto, y creo que quiere rescatar la inocencia de la sociedad. Entonces, como puntos fundamentales de la obra de Saint-Exupéry me interesó esto: la tierra como lugar de aprendizaje. Dice él en un momento en Tierra de Hombres, se aprende más de la tierra que de los libros, porque la tierra te opone resistencia. Digamos, a la imaginación. A la imaginación y a la creatividad. Claro, a la cosa como, a esta soberbia del hombre que se piensa que lo puede todo. Bueno, en la tierra hay una resistencia. Entonces, ahí está el aprendizaje. Habla de los instrumentos y habla sobre todo de la necesidad del encuentro verdadero y creativo, y de los vínculos genuinos, digamos, que estén más allá de lo normatizado, digamos. Lo que elegí como para ilustrarles un pedacito del Principito es el diálogo con el rey, que me pareció interesante, este rey que se piensa que lo puede todo, y hay una pregunta ahí del Principito que va a quedar sin resolver, porque los voy a invitar a todos a releer al Principito si les causa curiosidad. Bueno, y los dejo con el audio y listo por hoy. Genial, muchísimas gracias, Daniela. Daniela de la Bruna, aquí, en Lo Convenido.